terminamos trabajando juntas. Que esto fue un poco loco, que estábamos tomándonos un café y decidimos tener una agencia. Creo que los resultados no se pueden ver en un mes ni en dos. Yo creo que para hacer algo sostenible en el tiempo tienes que invertirle tiempo y dinero. Creo que nos estamos convirtiendo más en una consultora digital que en una agencia. Que el dinero es el oxígeno de un negocio y si no hay oxígeno no existes y te mueres. Las redes sociales no es tener un Instagram bonito, publicar reels, es una estrategia. Esto va más allá. Se gasta miles de dólares invirtiendo en ads y lo está manejando alguien que tiene muy poca experiencia y ni siquiera hay una estrategia, entonces en realidad estás quemando la plata. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Weekly Meeting. Mi nombre es Sabrina. Y mi nombre es María Laura. Y bueno, teníamos rato queriendo darles contexto de quiénes somos porque en el último episodio hablamos un montón de cosas, pero no hablamos de nosotras, así que hoy vamos a estar hablando de eso. Entonces, bueno, cuéntame un poquito de ti, por favor. Les queremos contar un poquito de nosotras, porque no nos conoce, nadie nos conoce, y porque tenemos una agencia, y porque somos socias, y si somos amigas, no somos amigas, hace cuánto, para que la gente conozca el chisme, ¿verdad? Correcto. Yo me llamo María Laura, tengo 30 años, hace 10 años hago consultoría inmobiliaria, que es un poco loco de entender, pero lo que hago es estudios en mercado del área inmobiliaria. Sabri y yo nos conocimos en la universidad. Nosotras nos graduamos de Comercio Internacional aquí en Panamá. Yo tengo 15 años en Panamá. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 11 años en Panamá. Bueno, yo me gradué aquí del colegio y después hice la universidad. Ahí nos conocimos. Éramos dos personas completamente diferentes. Sabrina le encantaba ser fashion blogger y tenía fotos y tenía un blog y yo era cero yo soy una persona cero de redes sociales. A mí no me gustan las fotos, a mí no me gusta el video y mira, estoy haciendo un podcast. ¿Quién lo pensaría? Bueno, yo en verdad yo sí soy súper fan de las redes sociales. Te encanta. Y empecé cuando tenía 14 años, yo empecé teniendo Twitter y Facebook. ¿Tú qué tenías? La primera red social que tuve fue Facebook, exacto, cuando tenía como 14, ¿verdad? Que estaba como en noveno, que era como la sensación. Ajá. Y antes de eso, mi primer contacto fue con Messenger. No sé si te acuerdas que la gente decía en el colegio como que nos vemos y hablamos en Messenger hasta las 3 de la tarde. Total. Porque no teníamos celular. Total. Que eso es algo interesante. Nosotros creo que somos una generación un poco loca, porque aunque somos millennials, estamos ahí entre millennials y Gen Z, ¿verdad? Sí. Pero tuvimos una infancia sin redes sociales. eso. Tuvimos una infancia sin redes sociales, porque yo tuve el celular como a los, 13, 14, por ahí. Correcto. O sea, yo no crecí con un iPad. Yo jugaba tenis, cosas que no saben de mí. Yo jugué tenis de alto rendimiento desde los 8 hasta los 18, que es parte de mi personalidad. Yo no veía que si... Seguramente tú veías que si Rebelde, 100%. Clase 407... Yo jugaba Demasiado. tenis, yo no y veía era nada. súper fan de Tumblr. O sea, Ok. Tumblr, Twitter... Y era adicta, o sea, como que era muy raro, no todo el mundo tenía Tumblr. Y me gustaban las fotos. A los 14 tenías Tumblr. Sí, Tumblr salió como a los 14, 15, Ok. cuando yo tenía 14, 15. Entonces yo le pedí una cámara a mi mamá para hacerme fotos como de Tumblr. Y eso era lo que hacía, a tomarme fotos para subirlas a Instagram. Tú tipo eras Tumblr. la amiga que hacía las fotos y la mía que maquillaba. Yo era la amiga que hacía las fotos y la amiga que maquillaba. Entonces llego a mis 17 aquí a Panamá y ahí es donde empezamos a estudiar juntas y estudiamos comercio internacional. Pero realmente, yo estudié comercio realmente porque sabía que me iba a funcionar para luego, para cualquier cosa, pero no era como mi pasión. O sea, ¿a ti te gustaba comercio o simplemente fue una carrera que elegiste y ya? Sí, a mí me gustaba, yo quería estudiar negocios. O sea, quería estudiar algo relacionado con negocios. Pero yo en verdad quería estudiar Derecho. Ah, wow. Yo quería estudiar Derecho. O sea, y yo nada de quedé. moda. No, yo quedé en la universidad en Derecho y después, bueno, me vine para Panamá, pues. Pero terminé estudiando comercio. Ajá, ¿y cómo terminamos trabajando juntas? Bueno, yo diría que el año pasado yo quería hacer algo diferente porque estaba un poquito... Yo tengo 10 años haciendo consultoría y quería como que agregar más valor. Literalmente creo que la parte del branding y el marketing, estamos en una era digital, empecé a ver el valor. Y no sé si te acuerdas que esto fue un poco loco, que estábamos tomándonos un café y decidimos tener una agencia porque... Bueno, cuenta, tú tenías una agencia. Sí, o sea, lo que pasa es que, vamos a dar un poquito de contexto aquí. Yo, los últimos 10 años de mi vida me he dedicado a hacer marketing digital. Entonces, yo me gradué de la universidad y me salen como yo era súper, me encantaba la moda, me gustaba mucho, pero no era como algo que yo quería estudiar. Quería ser fashion blogger, María Laura se reía de eso en la universidad. Pero ella era el que me hacía las fotos. Tú me hacías fotos y todo. En contra de mi voluntad.
En contra de mi voluntad hacía fotos. Entonces terminé trabajando en multinacionales como Levi's, Reebok, y después en pandemia yo dije, bueno, nada, o sea, quiero emprender. Que estabas un poquito ahí cumpliendo tu sueño, ¿no? Porque, o sea, estar en Levi's era la locura. Sí, claro. O sea, ¿con cuántos años? Yo tenía 20 años y llevaba Centroamérica. Una locura. Sí, o sea, y mi jefe, que era francés, me dio la confianza porque vio que yo tenía una página web, que yo me hacía fotos. O sea, lo primero que él me pidió fue, ajá, muéstrame Claro, él te stalkeó 100%. hace 10 años. 100%. Y me pidió que, o sea, me dijo, muéstrame tu página web, muéstrame tus redes sociales, ¿qué haces? Y en lo que vio lo que yo tenía, me dijo como que, o sea, no importa que tengas 20 años, eres tú la persona. Entonces yo era la única, de parte que en Levi's en ese momento había gente como mayor. Entonces Claro. yo era la única joven. Y ajá. Como un cambio de generación, ¿no? Ajá. Y era como que todo lo que yo les decía era muy extraño para ellos. Claro, porque hace 10 años las redes sociales no eran tan importantes como ahora. Ahora todo el mundo tiene un Instagram y todo el mundo quiere tener Instagram y LinkedIn y Twitter y que todo se vea bello. Pero hace 10 era como que una cosa de unos niñitos ahí. Exacto. Y hace 8 años ni siquiera lo entendían. Pero ahí, esa fue mi escuela, porque yo trabajaba con una agencia mexicana y ellos llevaban toda la parte global, como que te capacitaban a los community managers de cada zona. Por ejemplo, yo era Centroamérica, habían otras de otros países y bueno, ahí yo aprendí de todo, o sea, fue mi escuela. Todo lo que yo sé hoy es gracias a esa multinacional. Y luego estuviste en Reebok. Sí, un tiempo yo trabajé para una agencia que se llama Mashop. Ah, la de Vero. Ajá. Ok. Trabajé ahí. Bueno, eso fue un tiempo, una temporada y ya después en pandemia decidí emprender. Claro. Y bueno, estos últimos 5 años me he dedicado a eso, a toda la parte a tener clientes. He tenido clientes como la Liga de Béisbol de Venezuela, he tenido clientes en el rubro gastronómico, he tenido clientes de la verdad que de todo tipo, también en la parte industrial. Que son los más difíciles. Que son los más complicados. Pero bueno, en todo este tiempo, la verdad, las redes sociales no había una escuela, no había una universidad. Sí, es un poco raro. Es un poco raro. No hay como una forma exacta de hacer las cosas. Entonces fue como descubrir un camino, la verdad. Y bueno, me encontré contigo y las cosas han cambiado bastante. Me encantaría que nos cuentes un poquito por qué. Y sí, porque digamos que Sabri pues viene del mundo de las redes y yo vengo del mundo de la consultoría. Y es un poco loco como que unir, porque yo me acuerdo, nosotros tenemos Umbrella desde el año pasado y Umbrella acaba de cumplir un año y realmente nosotros empezamos que con 4 o 5 personas éramos. Éramos 5 personas. Y ahorita somos 12. Es una locura y me siento súper orgullosa de eso y ha cambiado mucho, digamos, hemos mejorado mucho en poco tiempo. Muchísimo. Yo creo que, ¿te acuerdas cuando hace un año justo teníamos un cliente que nos contrató y yo te estaba contando como que vamos a hacer una consultoría y vamos a ver, o sea, esto el cliente no los contrató, pero se lo estábamos dando como un extra adicional que te dije como que vamos a estudiar quién es la competencia Claro. para después hacer la estrategia. Y yo me acuerdo que Sabri se ponía brava como que no, estamos perdiendo tiempo, no nos tenemos que 100%. reunir, eso no nos importa, el cliente lo que quiere es ver qué se va a publicar y ¿Qué cuándo. vamos a publicar y cuándo? Y ella me decía como que es muy importante que sepamos del negocio, que entendamos el negocio completo, que veamos quién es la competencia. Y yo, o sea, realmente decía, pero es que el cliente no va a valorar eso, pero tampoco podemos hacer bien nuestro trabajo sin hacer eso antes. Claro, sí, yo tengo 10 años haciendo estudios de mercado y me corre por las venas investigar antes de tomar una decisión. Claro. Y yo creo que eso es lo bello de Umbrella, que es tu vida digital desde que tenías, no sé, 14 años y mi mundo corporativo y hoy creo que nos estamos convirtiendo más en una consultora digital que en una agencia. Es correcto. Hemos ido como cambiando, dándonos cuenta de dónde agregamos de verdad valor. Nosotras, cuando hacemos estas investigaciones antes, el trabajo que se entrega es totalmente diferente. 100%. Y me encantaría saber un poquito y que les cuentes un poquito cómo empezaste a hacer consultoría y que expliques un poquito de lo que haces, un poquitico. Yo empecé a hacer consultoría porque empecé a trabajar con Curro, que era nuestro profe de marketing digital en la universidad, y yo necesitaba trabajar para pagarme la universidad. No sé si te acuerdas que Claro. mi papá me castigó. Saludos a mi papá. y me hizo que me pagara la universidad. Y yo necesitaba facturar y bueno, Curro me dio la oportunidad de que nos hiciéramos socios. Yo tenía 19 años y él venía del mundo inmobiliario y tenía esta consultora y pues yo le propuse que fuéramos socios y trabajáramos juntos. Y yo no entendía nada al principio, ni de metros cuadrados, ni de precio, ni de banco, de nada. Porque tu especialidad es consultoría inmobiliaria. Sí, yo lo que hago es consultoría
de real estate en Panamá, puede ser residencial, puede ser comercial. Lo que nosotros hacemos es estudiar el mercado y realmente ver qué producto es más rentable que otro y ver el tema de las ventas. Ella a veces explica eso y no entiendo nada. Que yo hago estudios de factibilidad y yo, ajá, ¿eso qué significa? Y yo soy una persona completamente comercial. Tú sabes que yo soy de la opinión que el dinero es el oxígeno de un negocio y si no hay oxígeno, no existes y te mueres. Así que creo que es parte de lo que hemos involucrado en Umbrella, que yo creo que sí, que está bien que las redes sociales se vean estéticas, que las redes sociales sean bonitas, pero tiene que ser rentable. Nosotros nos tenemos que pagar solas. A nosotros nos interesan clientes, tú lo sabes, que siempre te lo he dicho, clientes a largo plazo, no nos interesa clientes pequeños. Y no lo digo por un tema de que sean pequeños o grandes, sino que no nos interesa para realmente agregar valor cuántos días necesitamos. O sea, Tú sabes que yo hacía esto por pura pasión, honestamente. O sea, yo empecé haciendo que sí, llevando que sí, negocios pequeños, ayudando amigos y que, o sea, y me acostumbré a ser recursiva. O sea, ¿cómo hago esto con poco presupuesto? ¿Cómo hago ads con o sea, no tienes presupuesto para ads? Bueno, lo hacemos viral. ¿Sabes? Y eso hace que al final lo mío era bastante pasional. Pero bueno, María Laura me dice, no es rentable, Bella. No está siendo rentable. Y bueno, eso fue un poco de lo mucho que he aprendido este año con ella. Pero sí, o sea, las redes sociales, la gente se va mucho por la parte pasional y estética. Y a veces hay que ser rentables para los negocios, ¿no? sí. Que es interesante contarles que hemos hecho, por ejemplo, con este último cliente, que es el colegio, que ha sido un trabajo espectacular, creo. Este es un cliente que nos contrató primero, tenemos trabajando con él un poco más de 3 meses, hicimos una fase inicial de un estudio de mercado para ver quién era su competencia. Esto lo hice, no lo hicimos con Umbrella, sino lo hice yo al inicio con mi consultora, porque era un estudio de mercado, pensábamos al inicio como de real estate, o sea, como de entender el colegio y ellos se querían mudar. Y luego hicimos una fase 2 porque entendí que no era un tema del producto, sino que la gente no conocía. Y te acuerdas que te conté y te dije, Sabri, creo que este cliente podemos hacerle una auditoría digital. Sí, ¿Te acuerdas? Sí, porque yo lo que siempre digo es, o sea, si tú tienes un negocio y las bases de tu negocio están bien sentadas, tu negocio tiene alma, por decirlo así, o sea, es un negocio bien pensado, con buen branding, o sea, en este caso que es una institución, tienes buenos profesores, ¿sabes? O sea, tienes todo para ganar, lo único que te falta es mostrarlo. Que no lo estaban haciendo. Que no lo estaban haciendo, o sea, la gente no los conocía. Y lo único que faltaba aquí era eso. O sea, después de mucho investigar y de trabajar semanas investigando, viendo la competencia, nos dimos cuenta que eso era lo único que les faltaba realmente. Entonces... Y yo creo que hay mucha gente que lo hemos hablado, que no sabe dónde se está equivocando, que no entiende si es la web, si es el Instagram, si... ¿Te acuerdas que ellos nos decían como que estamos invirtiendo plata, pero los leads son malos? Entonces, creo que eso fue un poquito lo que hicimos al inicio, como que entender todo su ecosistema digital. ¿Te acuerdas que revisamos bien la web? ¿Qué estaba pasando en WhatsApp? ¿Qué estaba pasando con los ads? Que estaban haciendo formatos que ya estaban obsoletos. Es que la gente no sabe dónde ver. Claro. O sea, no saben... La gente sabe que las redes sociales los pueden ayudar en su negocio, pero no saben realmente cómo ejecutarlo. Y muchas veces nos llegan cuando nos dicen, bueno, quiero trabajar contigo, yo quiero vender más o quiero darme a conocer, pero no saben bien cómo. Y todo eso es como un camino. Y no solo las redes sociales, sino que hay que entender de mercadeo, hay que entender ya de tecnología, de automatizaciones. O sea, hay muchas cosas detrás que la gente no sabe. Entonces, no saben dónde... Sí, las redes sociales no es tener un Instagram bonito y publicar reels. No. Es una estrategia. Esto va más allá. Nosotros tenemos un equipo, como dijimos, de 12 personas. Para cada cuenta tenemos un diseñador, tenemos un editor exclusivo de la cuenta, tenemos un social media manager, un project manager, nosotras que hacemos la estrategia. Entonces, no estamos hablando ya, nosotras convertimos a Umbrella en una agencia realmente robusta, de la que no es que subimos cosas por subir, sino que hay una estrategia detrás, se hace un documento, se investiga, se le presenta al cliente. Y hay alguien supervisando, o sea, yo soy súper fan de los procesos porque crecí en multinacionales, pero hay alguien supervisando al equipo y dándoles contexto y puliéndolos. Entonces, eso no pasa en todas partes, sobre todo si no tienes un equipo interno, pero a lo que voy es... sobre todo para los negocios, es muy importante que las cosas no sean solo estéticas porque no estás haciendo solo branding, tú tienes que generar ventas y eso tiene que tener un proceso del consumidor. Entonces es ahí donde entramos nosotras a darles un poco de guía. Y no necesariamente tiene que ser
que nuestro equipo ejecute. Muchas veces solo hacemos la consultoría. Claro. Este, Claro, porque hay muchas veces que es una empresa grande, que nos pasó antes, recuérdate, el primer cliente que tuvimos haciéndole consultoría, que era una empresa muy grande que tenía un equipo interno, pero no sabían qué hacer. Entonces nosotras investigamos, hicimos la estrategia y los acompañamos los primeros meses a ejecutar y luego ellos ya están sueltos, solos y eso es increíble. tú siempre explicas algo muy importante. Yo no entiendo, o sea, cuando tú empezaste a trabajar con Curro, Sí. en muchas ocasiones me explicabas como que por qué la gente se gasta un presupuesto importante en hacer la consultoría, por ejemplo, la inmobiliaria, ¿verdad? Y me explicabas como que, bueno, es que piensa que te vas a gastar un montón de dinero Claro. en el negocio. es que- y lo mismo en ads, ¿no? Claro, Aplica lo digital también. Explica hay- un poquito de eso para... Yo creo que hay muchísima gente que se equivoca y también pasa en el mundo inmobiliario, que la gente se gasta miles de dólares invirtiendo en ads y lo está manejando alguien que tiene muy poca experiencia y ni siquiera hay una estrategia, entonces en realidad estás quemando la plata, porque estás gastando, no sé, te estás gastando $5,000 al mes en ads y no tienes una estrategia, no sabes por qué, a lo mejor lo estás haciendo en una sola plataforma, entonces solo estás invirtiendo en Meta y no estás invirtiendo en Google, no estás invirtiendo en TikTok. O sea, obvio, va a depender del negocio que tengas, pero entonces es un poco loco que, ok, entonces no estás dispuesto en invertir en una empresa que te diga qué hacer, pero sí estás dispuesto a quemar en un año más de Miles de $20,000 en ads. Eso no tiene sentido. Eso Sí, no tiene sentido. Sí, ni siquiera, o sea, porque hay tantas cosas que ver, por ejemplo, cuando haces ads y cuando inviertes así en digital, no solamente es tu consumidor ideal y que te hagan bien la segmentación de los ads, es cómo está el audiovisual, está bien creado, ¿sabes? Estás Claro. usando un reel, estás usando un arte, o sea, yéndonos a lo simple, ¿no? Pero viendo lo macro es muchísimo y también hay que saber del negocio, o sea, es tantísimo que hay que ver detrás antes de decir, bueno, bustear este post. En mi empresa, en consultora, es lo mismo. O sea, la gente, un proyecto inmobiliario puede costar, no sé, $10 millones. Entonces te vas a gastar o te vas a comprometer con el banco en 5 o 10 millones de dólares y no estás dispuesto a gastarte ni menos del 1% en saber qué vas a hacer. Es exactamente lo mismo. Y yo creo que, o sea, me siento muy feliz de que finalmente estemos haciendo esto en realidad en Umbrella, que es como que la unión de mi ambas experiencia con la tuya. Es que cuando tú me explicaste esas cosas, para mí cambió todo, Te cambió todo. todo. Creo que hoy por hoy vemos las cosas bastante diferentes todo este año. Y nuestro equipo también, porque se lo explicamos un montón a nuestro equipo. Claro, porque la gente tiene que entender el porqué de las cosas y también piensa que ahorita somos mucho más, vamos a utilizar la palabra picky, con nuestros clientes. Es beneficioso para el cliente al que le decimos que no. Claro. Porque al final decirles que no es también ser Sí. considerados con ellos. Es evaluar un poco si el cliente está o sea, está alineado con lo que nosotros podemos entregarle y si quiere hacer esto a largo plazo, porque yo creo que los resultados no se pueden ver en un mes ni en 2. Yo creo que para hacer algo sostenible en el tiempo tienes que invertirle tiempo y dinero y eso es lo que estamos buscando y yo creo que estamos felices con lo que estamos haciendo en Umbrella y emocionadas por lo que viene. No me quiero imaginar lo que vamos a hacer en un 10 año, años. por lo menos. Yo pienso que esto es una empresa a 10 años. Sabrina me tiene haciendo un podcast. Este es mi sueño realmente. Ni fotos en Instagram, o sea, Pero cuando éramos más, ¿cuántos años teníamos? Como 21 años. sí. Yo la hice hacer un video de YouTube que se llama El Tag de la Mejor Amiga. Yo les digo que yo quería ser youtuber y fashion Visionaria, ¿ah? Una gente visionaria. Bueno, pero por favor no lo vayan a ver. Entonces, pero me encanta que confíes en mí y eso es increíble que entre nosotras que yo confío en tu criterio y tú confías en el mío y así es como hemos logrado lo que estamos haciendo hoy. Y bueno, ese es un poco del contexto de nosotras. Sí, esto es Umbrella. Estas somos nosotras. Así que bueno, Nos quédense. esperamos en un próximo episodio. Quédense para seguir viendo. Vamos a estar contándoles cosas que nos llaman la atención, que nos gusta, cosas que vivimos con el cliente. Realmente este proyecto esperamos que seamos persistentes y que lo hagamos constante. Así que nada, gracias por vernos. Y esto fue todo. Nos vemos en un próximo episodio.